Así que ustedes avisen después a los compañeros, ahí dice Ezequiel que está desde la PC y no me lee el micrófono. Bueno, por ahí Ezequiel, fíjate si lo podés solucionar y si no, lo que tendrías que hacer es desconectarte y volver a ingresar, porque cuando ingresas Zoom te pregunta si querés usar el sonido de la compu o algo así. Y si no, usás el chat. Bueno, les decía que va a quedar grabado en plataforma. Ya tengo las grabaciones, las voy a publicar de didáctica, así que para que las puedan ir viendo si necesitan, si ayer se les cortó y demás, las voy a publicar en el aula de didáctica y esta de psicología en el aula de psicología, ¿sí? Así que si ustedes me hacen el favor, le pueden avisar a sus compañeros que no tienen internet, que no se han podido conectar, que bueno, que recuperen las grabaciones de las clases. Y yo también voy a dejar actividades, de hecho hay una actividad de psicología que la vamos a hacer en la clase de hoy, pero los que no se han podido conectar, la idea es que la puedan resolver y subirla también, ¿sí? Bueno, vamos a ir empezando. Ah, se prepararon. Ah, bueno, una torta, mate. ¿Y quién hizo esa torta tan maravillosa? Re bien. A Damián lo dejaron afuera. Mire, yo lo dejaste afuera, Damián, y encima ahora se le desconectó. Profe, hace rato ¿Eh? no lo dejan salir. Ah. Y encima se le desconectó ahora porque estaba con los datos. Así que, de igual que Santiago, se le cae. Ahí están entrando nuevamente los dos. Em, bueno, vamos a ir empezando con psicología. Recuerden que las grabaciones, para que le avisen a sus compañeros, para que no se queden afuera y demás, que las pueden descargar de plataforma. Yo ahora cuando termine la clase con ustedes, ya van a estar disponible la de didáctica y en un ratito la de psicología, ¿sí? Así que para que lo vayan teniendo presente. Bueno, hoy vamos a trabajar en psicología vieron que veníamos hablando un poquito de Piaget. ¿Se acuerdan que en las últimas clases habíamos conversado algo de Piaget? Es decir, nosotros estamos como empezando a conocer otra teoría del aprendizaje distinta al conductismo y bastante diferente, ¿no? Porque una de las primeras cosas que decíamos es que el conductismo era una teoría, primero que entendía que el aprendizaje entre las personas y los animales era de la misma manera, y segundo, que explicaba el aprendizaje como un condicionamiento del ambiente, es decir, que el sujeto era un sujeto pasivo, todo lo condicionaba el ambiente, eso para el conductismo. Piaget tiene una postura totalmente diferente, primero porque reconoce que el sujeto siempre es activo, ¿sí? No está condicionado desde el exterior, sino que es un sujeto activo que construye conocimiento a través de las acciones que realiza sobre los objetos. Y que cuando decimos objeto no estamos diciendo solo una cuchara, un mate, sino que los objetos a veces son objetos no tangibles, o sea, por ejemplo, nosotros podemos conocer algo que no tenga una existencia material, también es un objeto, y muchas veces cuando yo interactúo con otra persona, la otra también puede ser un objeto, yo soy un sujeto, el otro es un objeto y viceversa. Bueno, veníamos hablando de esto, o sea, lo que estamos haciendo es conocer otra explicación distinta, totalmente y contrapuesta al conductismo para explicarnos cómo procesa o cómo se da el aprendizaje. El conductismo nos enseñó que era por condicionamiento. Si seguíamos a Watson por condicionamiento clásico, si seguíamos a Skinner por condicionamiento operante. También vimos que el conductismo era muy criticado porque en realidad, primero porque nos comparaba con los animales, segundo porque todo era asociación y no terminaba de explicar algunas conductas o comportamientos que son más complejos. Bueno, veníamos trabajando en eso. Y lo último que habíamos conversado, como les decía recién, era la teoría, la psicología genética de Piaget. Bueno, yo acá, esto
creo que lo alcanzamos a ver, lo vamos a retomar así rápidamente para ponernos en tema. Y hoy vamos a trabajar, van a trabajar ustedes también, haciendo una actividad, para que vayamos apropiándonos de lo que dice Piaget, ¿sí? Es una teoría muy importante, yo siempre digo que hay que prestarle mucha atención, y que más que aprobarla, que aprobar es importante claramente, hay que aprenderla realmente, porque les sirve mucho a ustedes, sobre todo cuando hacen las prácticas en segundo, en tercer año, para no equivocarnos a la hora de pensar una actividad que no esté acorde a las edades de los niños. O sea, si hay algo que uno tiene que saber, es justamente cómo conoce el mundo el niño para no equivocarme. No hemos hablado en algunas clases, hemos dicho, si yo hago un juego de relevo, si lo hacen ustedes, entre ustedes, se van a divertir, lo van a pasar bien y va a estar todo bárbaro. Pero si lo hacen con niños de jardín, va a ser un problema, porque los niños tienen otra manera de interpretar el mundo, otra forma de construir conocimiento, y probablemente si ustedes hacen un juego de relevo, lo que va a suceder es que los nenes se van a poner a llorar, no van a poder realizar la práctica directamente. Primero van a llorar los nenes y después van a llorar ustedes porque no pudieron hacer la práctica, ¿sí? Entonces, eso significa que uno no aprendió las características del pensamiento infantil, y quien más nos enseña de esto es Piaget. Por eso es tan importante, ¿sí? Bueno, Piaget, como les decía, todos los que somos docentes, incluso ustedes que van a hacerlo, todos conocemos a Piaget, ¿sí? Es como que no podés ser docente y no conocer a Piaget. Él es un suizo, ¿sí? Es muy importante con los aportes que ha hecho a educación, a pesar de que él no investigó en la escuela. Hoy lo vamos a ver en un video. A él no le preocupaba tanto la escuela, pero los aportes que ha hecho nos permiten explicar el aprendizaje y se constituyen en una referencia fundamental. Ustedes están viendo el Power, ¿verdad? Que dice psicología genética. Bien. Bueno, ahí lo tienen a Piaget. Lo que nosotros habíamos conversado era que cuando investiga, parte de una pregunta, ¿sí? Una pregunta fundamental, que cómo habrá sido de importante esta pregunta, que durante toda su vida estuvo haciéndose la misma pregunta y fue buscando como distintas respuestas, complejizando esas respuestas y demás. A él siempre le preocupó cómo hacemos para pasar de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento lógico, ¿sí? Esta pregunta tiene dos respuestas posibles, ¿sí? Que son, por un lado, una respuesta, si miramos la especie, ahí estamos en el plano filogenético, no sé si lo habían registrado la vez pasada, pero esa es una pregunta que yo siempre hago en el parcial. ¿Cuáles son los dos planos que investiga Piaget? Uno de ellos es el plano filogenético. Habíamos dicho que filo viene de especie y génesis siempre es origen. Entonces, cuando Piaget se hace esta pregunta y la piensa en cuanto a la evolución de las especies, está apuntando a lo que él es, porque él es un biólogo, y está pensando en algo así como lo que nos contó Darwin, ¿no? Es decir, cómo nuestros ancestros han ido evolucionando de tal manera que hoy, como seres humanos, somos capaces de manipular una computadora, conectarnos a internet, vivir en una sociedad sumamente compleja, cuando nuestros ancestros apenas descubrieron el fuego, o eh, caminaban en cuatro patas. ¿Cómo fue que la especie fue evolucionando para que hoy tengamos el mundo que tenemos, que seamos capaces de crear satélites y demás? Si lo miramos en el desarrollo de las especies, estaríamos dentro del ámbito de la biología. Por eso ustedes en biología estudiaban el Homo erectus, el Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Que uno mucha importancia no le daba, o lo memorizaba y no lo terminaba nunca de aprender, pero en realidad es súper interesante porque nos cuenta cómo nuestro cerebro se fue reconfigurando, qué fue pasando en el ambiente para que de un momento a otro liberáramos las manos, por qué sucedió eso, lo importante que fue que nuestras manos quedaran liberadas, por ejemplo, para escribir, para realizar la prensión fina,
Bueno, es apasionante estudiarlo, pero es del ámbito de la biología, por lo cual a nosotros mucho no nos va a importar en esta materia. Entonces, esa respuesta que da Piaget como biólogo, nosotros la dejamos un poquito de lado, pero sí tenemos que saber que existe. Es la respuesta que da a la pregunta, ¿cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento desde el plano filogenético? A esa misma pregunta también le da otra respuesta que está en el plano ontogenético. Habíamos dicho que onto viene de ser, génesis del ser, y esa sí nos importa a nosotros, porque significa cómo hizo Mireia desde que era chiquitita hasta ahora para hoy ser capaz de hacer un rico bizcochuelo, preparar, no sé si lo hizo ella, capaz que le estoy dando todos los créditos y no. Me parece que no, porque me están poniendo ahí unas caritas. Parece que le di créditos a quien no Ni era, pero cocina, bueno. profe, empieza. ¿Eh? ¿Cómo, Hice Abby? yo, profe. Ni cocina, profe. Ay, no, y yo diciéndole que hizo terrible bizcochuelo. Bueno, ¿quién lo hizo? ¿Entonces, María o Rocío? María. Bueno, ¿cómo hizo María desde que era chiquitita, diría Piaget, en el plano ontogenético, para ser capaz, esa personita, ese bebé que era María, que no podía hablar, no podía caminar por sí misma, ¿cómo hizo para hoy estar sentada leyendo, preparó un bizcochuelo antes de la clase y está cebando mate y puede hacer cosas sumamente complejas? ¿Qué fue pasando? ¿Cómo hizo para pasar de ese estadio de menor conocimiento a lo que es hoy, que es de mayor conocimiento lógico? Ese es el plano ontogenético, el que a nosotros nos va a preocupar en psicología. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para preparar nuestras clases, lo necesitamos no porque vayamos a ser psicólogos, porque la psicología que nosotros estudiamos en un profesorado es psicología educacional, no tiene nada que ver con hacer psicología de consultorio. Pero sí tenemos que tener herramientas para poder explicar el aprendizaje de manera tal que nos ayude a pensar si un recurso, si una actividad que vayamos a presentar está acorde o no para facilitar el aprendizaje de un sujeto de acuerdo a su edad. Bueno, entonces ya teniendo estas dos respuestas, estos dos planos a la misma pregunta, ya dijimos algo importante, que es que Piaget no solamente era biólogo, sino que también era un epistemólogo, ¿sí? Y vamos a ver, como hicimos con el conductismo, cuál era su objeto de estudio. Ya lo habíamos estudiado nosotros en una de las clases presenciales. Así como el conductismo estudiaba las conductas observables y no le importaba nada que no fuera observable, bueno, Piaget sí estudia algo que no es para nada observable, que es la inteligencia, ¿sí? El objeto de estudio de Piaget, el objeto de estudio de la psicología genética, que es la psicología de Piaget, es la inteligencia. Y ahí nosotros tenemos que leer los materiales. Yo les había pedido que para hoy ustedes leyeran el material sobre el desarrollo desde la psicología genética. Vamos a ver cuánto han leído en un ratito. Porque ahí nos explica cómo entiende la inteligencia Piaget. ¿Alguien sabe, lo marcó en el texto y puede agregarlo ahora? ¿Qué es la inteligencia para Piaget? ¿Quién se anima a ver? ¿Alguna idea? Porque también lo dije yo en una de las clases, por ahí lo tienen en un apunte. ¿Nadie? ¿Se acuerda? ¿O leyó o lo tiene marcado? ¿No? Bueno, ¿Puedes sí. repetir la pregunta que no se escuchó? ¿Cómo entiende Piaget la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia para Piaget? Que un poco habíamos conversado en la clase presencial y también está en el material del desarrollo desde la psicología, desde la perspectiva psicogenética o desde la psicología genética. Yo tengo que la inteligencia para Piaget es lo que estudia a lo largo del desarrollo, que es la función mental superior. Bien, pero hay otra definición que es más precisa y que tiene que ver con que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas, ¿sí? O sea, cada vez que nosotros resolvemos un problema, dice Piaget, ahí está nuestra inteligencia. Esa es la capacidad que tenemos para resolver problemas. Y uno tiene que desarmar dos cosas que tenemos todos así, porque nosotros decimos,
inteligencia lo tenemos confundido, ¿sí? Nosotros decimos, por ejemplo, María, Rocío son súper inteligentes, o decimos yo no soy inteligente, este es inteligente, porque entendemos que el que se sacan buenas notas es inteligente, el que no se saca buenas notas no es inteligente. Nada que ver con lo que dice Piaget. Piaget no lo concibe de esa manera. Él dice, todos resolvemos problemas, pero no el problema, vieron que nosotros decimos, tengo un problema, no puedo pagar tal cuenta a fin de mes. Bueno, no es ese el sentido de que le da el problema. Es decir, cada vez que nosotros conocemos un objeto nuevo, cada vez que necesitamos adquirir un nuevo conocimiento, estamos resolviendo un problema. Por ejemplo, si alguien no sabía conectarse a Zoom y tuvo que estar ahí manipulando la compu, viendo cómo conectar el micrófono, Piaget diría, estuvo resolviendo un problema, está haciendo uso de su inteligencia. ¿Sí? Entonces, eso es importante porque a veces nosotros decimos, un problema es no llegar a fin de mes, un problema es no tener cómo comprarme zapatillas, y Piaget lo entiende desde otro lugar, dice, todos resolvemos problemas, desde que nacemos resolvemos problemas, porque un bebé que sale del útero, apenas sale del útero, tiene que ser capaz de respirar fuera de ese útero, y entonces está resolviendo terrible problema. Inmediatamente se tiene que alimentar, tiene que succionar, y ahí tiene que resolver otro problema. ¿Sí? Entonces, pasando en limpio y como síntesis, Piaget parte de un interrogante que es cómo hacemos para pasar de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento lógico. Es la pregunta que le da sentido a toda su teoría. La responde desde dos planos diferentes: el filogenético, que tiene que ver con el origen de las especies y es del ámbito de la biología, no nos interesa a nosotros, y el ontogenético, que ese sí nos interesa porque mira a cada sujeto en su individualidad cómo va complejizando sus estructuras de conocimiento. Piaget tiene como objeto de estudio la inteligencia, y para Piaget la inteligencia es la capacidad que tenemos todos desde que nacemos hasta que nos morimos de resolver problemas. ¿Sí? ¿Alguna duda, algo que fui muy rápido y no se entendió? Ustedes vayan diciéndome, ¿sí? Esto nosotros lo habíamos visto, como para darnos cuenta lo que dije recién, ¿no? Todos los objetos de la realidad nos plantean problemas, no importa la edad que tengamos, todos resolvemos problemas, un bebé, un niño de 2 años, de 5 años, de 6 años, un adulto, un abuelo, ¿sí? Todos resolvemos problemas, todos somos sujetos activos, dice Piaget, todos interactuamos con los objetos. Y nosotros siempre estamos, si nos compramos un dispositivo electrónico nuevo, como una computadora o un celular, tenemos que aprender a manejarlo. Cuando tenemos que usar Mercado Pago, cuando tenemos que pagar la cuota de IFES y utilizar cómo hacer una transferencia o la Red Link, cuando tenemos que usar el Siu Guaraní o cuando tenemos que usar la plataforma de una materia, siempre estamos resolviendo problemas. ¿Sí? Cuando tenemos que hacer arrancar un auto que no conocemos y tenemos que ver cómo hacemos. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de Piaget. Acá esto también lo habíamos visto. Los problemas no son solo los que nos dan en la escuela como problemas matemáticos, sino todos. Es decir, piensen que un bebé tiene que aprender a diferenciar las frutas de las verduras. Dentro de las frutas las tiene que aprender a reconocer por su sabor, por su textura, por un montón de cosas. Nosotros, si nos vendaran los ojos en este momento, perfectamente seríamos capaces de diferenciar una banana de una manzana, ¿sí? Pero eso, que para nosotros es tan simple, no lo sería para un niño pequeño. ¿Sí? Nosotros lo podemos hacer porque ya hemos interactuado con ese objeto, que son las frutas, reconocemos su sabor, su textura, algunas nos gustan más, otras nos gustan menos. Bueno, todo eso es lo que estudia Piaget. Esto es muy importante porque cada vez que nosotros estudiamos una teoría, no solo vemos cuál es su objeto de estudio, sino aquellos supuestos epistemológicos. ¿Qué toma prestado Piaget para fundamentar su teoría? Son 3 los supuestos. El primero es el interaccionismo, viene de la palabra interacción, interactuar. Uno dice, cuando invita a alguien a una fiesta, che, tenés que interactuar. ¿Qué le estamos diciendo a esa persona? A ver, vieron que uno invita a un amigo que a veces no conoce a la familia o no conoce al grupo de amigos que está ahí, y uno le dice, bueno, pero sentite tranqui, interactúa. ¿Qué es lo que le está diciendo a esa persona?
Que se tiene que relacionar con los demás. Muy bien, que se tiene que relacionar con los demás, que no se quede a un costado, que hable, que vaya incorporándose. Bueno, eso es la interacción, ¿no? Es decir, Piaget dice, para que se construya el conocimiento, los sujetos tienen que interactuar con los objetos. Vos no vas a aprender a manejar una computadora o no vas a aprender a leer si no interactúas, o sea, si no te equivocás, si no realizás acciones. Fíjense cómo hace uno para aprender a leer. Primero, los adultos nos dicen, bueno, esta es la letra A, y uno empieza a decir, bueno, ¿viste? ¿Vieron los niños cuando están aprendiendo a leer? Van al anónimo o a un mercado y dicen, ahí está la A, esta es la A, ¿viste? Te empiezan a atormentar, o acá dice tal cosa, dice esto. Bueno, eso es interactuar. Ahí tenemos un sujeto, que es un niño, que interactúa con un objeto que es la lengua escrita. Por eso yo les decía, no es que no piensen en el objeto solamente el termo, el mate, algo que puedo tocar, sino que la lengua escrita es un objeto en sí mismo. Las operaciones matemáticas también son un objeto, ¿sí? Entonces, si el niño no se equivoca, no intenta leer de una manera y uno le dice, no, acordate que acá es la A, si está la P y la A, dice pa, si está la P y la E, bueno, todo eso que va haciendo el niño son acciones para construir conocimiento. Pero si el niño no tiene letras, no tiene un adulto que le ayude, en su casa no hay libros, en la escuela le enseñan así sin tanta intervención, y no va a aprender a leer, porque no está interactuando lo suficiente con el objeto. Por eso nos hacen hacer, bueno, la letra A ahora la vamos a buscar en la sopa de letra. Ahora la letra A, ¿dónde dice pa? Y entonces uno empieza a buscar cuando está aprendiendo a leer. Son todas formas de interactuar con los objetos, ¿sí? Entonces, lo primero que va a decir Piaget, va a tomar prestado del ámbito de la filosofía esta idea de que para que el conocimiento surja, que además él dice el conocimiento se construye, por eso es constructivista, ¿sí? El constructivismo es opuesto al conductismo, es como River Boca, ¿sí? Acá estamos diciendo que el conocimiento se construye, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye? Y mientras el sujeto realice acciones sobre los objetos, o sea, un primer supuesto epistemológico es el interaccionismo. El otro supuesto epistemológico es el estructuralismo genético. Fíjense que son palabras difíciles, pero que las tenemos que ir apropiando. Interacción, estructuras, son de Piaget, hay que ir incorporándolas. Fíjense que con el conductismo tuvimos que hacer un esfuerzo para incorporar condicionamiento, estímulo. Bueno, acá cambia totalmente. El estructuralismo genético, bueno, en el material que ustedes tenían que leer, estaba la definición de estructuras. ¿Alguien leyó el material y encontró esa definición? ¿Qué es una estructura? Porque estaba re clarito. Ahí María está haciendo seña que le activen el micrófono. Muy bien, María. Vamos. Yo coloqué que las estructuras es la coordinación equilibrada de los sistemas. Sí, y hay una partecita antes de eso, María, que dice maneras de ver la realidad, dice también. Creo que está antes de eso, que es una definición que complementa y que es también bastante sencilla, que las estructuras son maneras de ver la realidad, ¿no? Por ejemplo, si los ubicáramos a ustedes y ubicáramos un niño de 5 años para que observara la luna, ¿sí? Y ubicáramos a un científico del CONICET, son 3 sujetos distintos. ¿Qué va a hacer el niño cuando mire la luna? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué va a decir de la luna? ¿Han escuchado a los niños qué dicen de la luna? ¿A los niños chiquititos? Sí, que brilla, que es grande, que está lejos. Sí. Es redonda, la forma te parece a un queso. Bien. También a veces dicen que la luna los persigue o que el sol los persigue, ¿sí? Y que la ¿Y sombra usted? los persigue. Claro, sí. ¿Y ustedes qué dirían? ¿Se acuerdan algo del secundario como para decir algo de la luna? Algo así chiquitito. ¿Qué es la luna? No sé qué era el satélite de la Tierra. Bien, un satélite, ¿no? Es decir, bueno, eso lo aprendimos.
En el secundario. ¿Y qué creen ustedes que diría el científico del CONICET? ¿Estaría más cercano a ustedes, al niño? ¿Lo superaría? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Hablaría en términos ¿Cómo, por favor? científicos. Que un científico del CONICET, así como dijo recién Anto, creo que fue, hablaría en términos muy científicos y creo que no le entenderíamos nada todo lo que explicaría de la Luna, porque nos daría dimensiones, nos diría un montón de cosas que nos costaría un montón. Fíjense, teníamos un niño pequeño, ustedes y el científico del CONICET, todos mirando el mismo objeto que es la Luna, pero la diferencia son las estructuras de cada sujeto. Son diferentes esas estructuras. Entonces, ven la realidad de manera diferente. El niño la ve desde un pensamiento más animista, más artificialista, ustedes más desde el sentido común y lo que uno recuerda, porque uno no es especialista, no es científico, no estudió astronomía, sino que uno tiene lo que ha visto en el secundario, y el científico del CONICET tiene todo lo que es un conocimiento científico de la ciencia. Son estructuras de conocimiento diferente y, como Piaget dice, maneras de ver la realidad de manera diferente, frente al mismo objeto. A eso se refiere el estructuralismo genético. Dice, las estructuras de la inteligencia se construyen en la interacción de un sujeto con un objeto. El niño ha interactuado de manera mucho menor que ustedes con ese objeto que es la Luna. Ustedes han interactuado porque han visto la Luna, además en el secundario les enseñaron, pero el científico ha interactuado de manera mucho más profunda porque lo ha estudiado, ha sido su especialidad, ¿sí? Entonces claramente tiene estructuras de mayor complejidad. Bueno, ahí tenemos entonces dos supuestos epistemológicos, el interaccionismo, el estructuralismo genético, y nos falta el último, que es el realismo crítico, ¿sí? La realidad dice existe, pero nunca la conocemos completamente. ¿Por qué? Porque todos los días surgen conocimientos nuevos. Nunca, no hay persona en el mundo, ni aunque sea la persona, ni aunque sea un premio Nobel, que conozca todo, porque siempre se especializa en un ámbito, en una disciplina. Entonces, claramente Piaget dice, la realidad es tan compleja que nunca llegamos a conocerla totalmente. Y en realidad esto es así porque fíjense que hay teorías que hasta hace unas décadas las dábamos por ciertas y hoy esas teorías han sido refutadas y no son más válidas. El conocimiento se va como reconstruyendo permanentemente, va avanzando. Hoy los estudios de la genética lo que han hecho es aportarle a la teoría de la evolución de Darwin. Darwin estaba en el siglo XIX, y hoy con los avances de la genética son muchísimos los aportes que ha hecho la ciencia, y hoy ya no hablamos de la teoría de la evolución como lo máximo, sino de una teoría distinta que es la teoría sintética, que retoma muchas cosas de Darwin, pero le agrega todo lo que ha surgido desde el ámbito de la genética, que nunca lo podría haber tenido Darwin en el siglo XIX. Entonces acá viene esto del realismo crítico. La realidad existe, es compleja y nunca llegamos a conocerla. Entonces, tres supuestos epistemológicos de los que parte Piaget: interaccionismo, estructuralismo genético, realismo crítico. Y abajo tienen la palabra constructivismo, que es de suma importancia porque Piaget dice que el conocimiento se construye. Siempre es una construcción. Por eso el sujeto es siempre, de acuerdo a Piaget, activo. Bueno, acá esto de los objetos nos plantean problemas que procuramos comprender, ¿sí? Pero ¿cómo? ¿Quedándonos sentaditos sin hacer nada? No, porque el concepto más importante, uno de los más importantes, es el concepto de acción, ¿sí? El sujeto realiza acciones sobre los objetos. Acá hay que tener cuidado porque las acciones no siempre son visibles, no siempre son físicas. Muchas veces uno entiende que la acción es saltar, correr, bailar, y está bien, son acciones. Pero ustedes, por ejemplo, que están en este momento mirando el Power, ¿están realizando algún tipo de acción? ¿Qué dirían ustedes? Hay unas que son visibles, que es que yo los veo que están algunos tomando apunte. Esas son visibles, pero algunas que yo no pueda ver. ¿Qué acción están haciendo ustedes? A ver. A Irvi, a María, que tiene el cuaderno, todo, tomando apuntes. Pero alguna que yo no vea, ¿hay alguna acción que ustedes estén haciendo que yo no pueda darme cuenta y que esté relacionada con este Power?
¿Qué dirían? A ver. Cuéntenme, a ver. ¿Eh? Concentrarme a su clase también es una acción objetiva. Claro, pero fíjense que también esa sería una acción visible. Sin embargo, ustedes en su mente están tratando de comprender los conceptos. Y esas son acciones no visibles, porque son acciones mentales. Ustedes están tratando en su mente, sin que ustedes tal vez se den cuenta, de cómo conectar. O sea, a ver, dice estructura, y bueno, yo la palabra estructura, me acuerdo que la estudiábamos en el secundario cuando estudiábamos la estructura del sistema muscular, óseo articular, por ejemplo, y ahí había escuchado esa palabra. Es como que uno mentalmente a la hora de comprender va tratando de memorizar, organizar, jerarquizar la información. Esas son acciones también, pero son acciones mentales. Por eso hay que tener cuidado con el concepto de acción. No siempre la acción es visible. ¿Sí? Piaget lo dice clarito. ¿Sí? De hecho, hoy vamos a hacer una actividad donde ustedes van a ver acciones que son mentales. ¿Sí? Bueno, fíjense acá. Para que se construya el conocimiento, el sujeto realiza acciones sobre el objeto, pero el objeto también realiza acciones sobre el sujeto. ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo el objeto hace acciones? Bueno, si ustedes están aprendiendo a leer, el objeto se va a ir transformando. Un niño que no sabe leer le da lo mismo la letra A que la letra E, que la letra L, porque no las identifica. Entonces la lengua escrita le parece que es algo totalmente incomprensible, totalmente mezclado, no identifica sonidos, pero de manera progresiva después empieza a identificar esos sonidos. Y entonces la lengua escrita se va transformando, va siendo de otra manera, es decir, no es que el objeto siempre le parece de la misma forma. Por eso decimos que el sujeto realiza acciones sobre el objeto y el objeto acciones sobre el sujeto, porque ayuda a transformar nuestras estructuras. Bueno, y acá tienen dos conceptos para anotar. El concepto de asimilación, ¿sí?, que está también en ese texto que yo les pedí que leyeran, del desarrollo. Asimilar es incorporar información nueva de los objetos, ¿sí? Ustedes están aprendiendo la teoría de Piaget, están incorporando información nueva. Tal vez alguno de ustedes había visto a Piaget en el secundario, pero para la mayoría es una teoría nueva. O sea, están incorporando información, están asimilando, ¿sí? ¿Qué pasa? Probablemente mañana, cuando ustedes se despierten, empiece el fin de semana y nos volvamos a encontrar el próximo viernes, ustedes se den cuenta, no me acuerdo nada. Y yo que lo había entendido re bien. Uno dice, yo lo entendí re bien, pero no sé, no me acuerdo nada. ¿Por qué? Porque están en el primer proceso, que es incorporar información. ¿Qué va a decir Piaget? Esa es la primera parte de la construcción del conocimiento. Si no sucede el segundo proceso, que es el de acomodación, no hay construcción de conocimiento, porque la acomodación implica modificar la estructura de la inteligencia. ¿Sí? ¿Qué nos pasa a nosotros? Que generalmente asimilamos, incorporamos información, la memorizamos, creemos que la entendemos, pero en realidad no la entendemos, y entonces cuando tengo que resolver una situación en el parcial o en el trabajo práctico no me sale. Y uno dice, pucha, pero yo había entendido re bien. ¿Qué pasó? Que me faltó la acomodación. Porque la acomodación es la modificación de las estructuras. Y ustedes se van a dar cuenta, porque capaz que en la escuela no les pasó tanto, pero en la vida sí. Uno se da cuenta cuando aprendió a hacer algo. ¿Sí? Le queda bien, uno dice, sí, ahora sí lo aprendí, ¿no? Es decir, capaz que no sabías manejar una computadora, pero un día vos te das cuenta, ahora sí lo aprendí. O un cajero, ¿no? Es decir, cuando está aprendiendo a usar un cajero, va con algo anotadito, a ver cómo era la clave, primero enter, después aquello, cuando quiere comprar un sellado, se lleva al tutorial la fotito y lo va viendo, pero después vos vas como re canchero, súper relajado, estás hablando por teléfono y compras el sellado. Ahí está la diferencia. Yo eso ya lo aprendí. Cuando no, lo que estoy haciendo es incorporar información y sé que me falta el otro proceso, que es la acomodación. Entonces, dos conceptos claves son asimilación, que es incorporar información nueva, pero si no está acompañada por el segundo proceso, que es la acomodación,
que es la modificación de las estructuras de la inteligencia, Piaget dice, no hay construcción de conocimiento. Se tienen que dar los dos procesos. Estos son lo que nos permite explicar muchas veces por qué nos va mal en los exámenes, cuando en realidad uno ha estudiado un montón y creía que lo tenía re claro, ¿no? Acá tienen este esquemita. Este esquemita es muy importante. Miren. Para que empiece la construcción del conocimiento, dice Piaget, sí o sí tiene que haber interacción. O sea, sí o sí el sujeto tiene que ser activo. No va a aprender el sujeto siendo un sujeto pasivo. Por más que yo le dé premios, le dé castigos, como decía el conductismo, Piaget dice, no va a aprender porque es un sujeto pasivo. Tiene que realizar acciones sobre el objeto. Tiene que poder hacer algo. Tiene que, por ejemplo, resumir, jerarquizar, hacer síntesis, preguntar, equivocarse. Si no, no va a suceder, ¿sí? Entonces, cuando el sujeto empieza a accionar sobre el objeto, lo primero que hace es incorporar información nueva. Fíjense lo que les pasa a ustedes cuando empiezan a conocer una teoría del aprendizaje, un conocimiento nuevo. Uno está como nervioso, que no entiendo, que se me mezcla todo, dice uno, pero no me sale, ¿cómo es? Bueno, está como nervioso. ¿Qué dice Piaget? Está desequilibrado, pero no desequilibrado, bien que uno a veces es malo con la gente, dice, vos sos una desequilibrada, no así tampoco, ¿no? Sino esa situación de incomodidad que nos produce cuando no sabemos de algo. Uno dice, ay, ¿cómo es? A ver, y no sabe, anota, y después cuando va a ver los apuntes dice, uy, ¿qué anoté acá? ¿Cómo era esto? ¿Cómo es? Ahí estás en una situación de desequilibrio. El primer paso es interactuar con el objeto, asimilar información nueva. Lo que están haciendo ustedes, están incorporando información nueva, conceptos nuevos, ideas nuevas. Luego, dice Piaget, el objeto se tiene que transformar. O sea, de esto que es la teoría de Piaget, que ustedes no la conocen en profundidad, tiene que pasar algo con esta teoría, se tiene que transformar en algo conocido para ustedes. Por eso, ¿qué va a pasar? A medida que vayan leyendo, a medida que vayamos haciendo actividades en clase, esto que decimos en didáctica de estudiantar, se va a empezar a dar el otro proceso, que ese es el importante también. O sea, lo primero, claramente, si yo no leo, no se va a dar la asimilación. O sea, no, es imposible. Si yo me compré el cuadernillo y lo tengo guardado, no pasa nada. Bueno, gasté plata, pero no pasa nada, porque no estoy incorporando nada, porque no estoy leyendo. Una vez que yo leí, incorporé información nueva, tengo que modificar las estructuras. O sea, se tienen que modificar mis estructuras de la inteligencia, se tienen que acomodar, ¿sí? Fíjense que lo podemos comparar cuando uno se va a, no sé, tiene libros y los quiere ubicar en una biblioteca. Bueno, se compra los libros, ya empieza el proceso de asimilación, pero para que esos libros sean realmente útiles y uno no ande por todos lados buscándolo y nunca encuentra lo que quiere, o con la computadora, ¿no? Que si no tenemos las carpetas ordenadas o los discos ordenados, es imposible o me lleva más tiempo encontrar un archivo, ¿sí? A veces ni siquiera lo encuentro y lo tengo que hacer de nuevo. Si no tengo esto acomodado, organizado, es más difícil. Bueno, este es el proceso que se da según Piaget. Hay un sujeto activo que realiza acciones sobre un objeto, incorpora información, asimila, y luego se da otro proceso que es el de acomodación, que hace que las estructuras de ese sujeto se modifiquen. Incorpora información nueva, sabe utilizar la teoría para resolver situaciones, sale del estado de desequilibrio y se empieza nuevamente a dar el equilibrio, se empieza a sentir tranquilo, seguro de sí mismo, lo conoce. Y fíjense que aparece la palabra adaptación, ¿sí? Es una palabra de la biología, pero claramente si Piaget es biólogo, la va a usar. ¿Cuándo estoy adaptado? ¿Cuándo estoy en equilibrio? Cuando me siento seguro, cuando conozco, ¿sí? Si no, es más, Piaget desde la biología o Darwin, ¿qué decían? Si las especies que no se adaptaron se extinguieron, ¿sí? Entonces, palabras nuevas que empiezan a aparecer hasta ahora. Asimilación, acomodación, estructuras, adaptación. Son palabras nuevas, ¿sí? Si ustedes miran el texto del desarrollo desde la psicología genética, tiene 4 preguntas, que después las vamos a trabajar una a una. Esas 4 preguntas
son importantísimas, porque el texto va dando respuesta a cada una de ellas y les va mostrando estos conceptos. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Esto ya lo vimos. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? No por ahora. Bueno, muy bien. Ahí está Gaby, está Flor. Bueno, vamos a ver ahora un video. En realidad son 3 videos, pero son cortitos, entonces vamos a ver el primero, vamos a conversar en función de lo que yo les expliqué, vamos a hacer como una puesta en común, luego el segundo y demás. Yo los videos que traje son de Piaget, lo van a escuchar hablar a Piaget, ¿sí? Y están subtitulados porque, como les dije, es suizo, y entonces por ahí lo que está bueno es que vayan tomando apuntes, ¿sí? Bueno, a ver, ahí va el primero. Si no se escucha, bueno, no necesitamos escuchar porque en realidad, pero bueno, debería escucharse la voz y deberían verse los subtítulos. ¿Ahí ya lo tienen en pantalla? Sí, Sí, bueno, ahí va, ¿eh? Sí, profe. El que habla ahí es Piaget. J'aimerais dire d'abord 2 mots de l'idée centrale de notre épistémologie génétique, parce qu'elle est presque toujours mal comprise. Les uns me prennent pour un empiriste, et même pour un néo-behavioriste, comme l'a fait Berlin, parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Fíjense, una primera aclaración de Piaget. Dice, en general a mí me comprenden mal, me acusan de ser empirista. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el empirismo viene de la filosofía y el empirismo cree que todos los conocimientos proceden de los sentidos y de la experiencia? Y él dice, yo no soy empirista porque en realidad el conocimiento siempre procede de la acción que hace un sujeto sobre los objetos. Primera aclaración que nos hace. ¿Vamos bien hasta ahí? Vayan registrando esas ideas. Or, une action sur les objets, c'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là une première confusion. Les autres me trouvent au contraire néo-maturationnistes ou même... Así como aclara que no es empirista, también aclara que no es ignatista. Ignato, ¿se acuerdan qué es lo que traemos desde el nacimiento? Él dice, yo no soy empirista, pero tampoco soy ignatista, ¿sí? Él va a tener una posición intermedia. ¿Por qué? Porque es constructivista, ¿sí? Él dice, ni vienen de los objetos, el conocimiento ni proviene de los objetos ni del ambiente, pero tampoco traemos las estructuras totalmente formadas, sino que para mí el conocimiento es una construcción que se da cuando el sujeto interactúa con los objetos, o sea, es interaccionista. Eso es súper importante para que vayamos comprendiéndolo, ¿sí? Él dice, ni estoy de un lado, ni estoy del otro. Ni soy empirista, ni soy ignatista. ¿Lo puede repetir? Linéiste, étant donné... ¿Cómo? Que en realidad lo que dije es que Piaget él dice, yo no soy empirista, pero tampoco soy innatista. Vieron que acá está en pantalla, dice, otros creen que yo soy innatista porque le doy importancia a la acción del sujeto. Ni soy una cosa ni soy la otra. Él en realidad dice, tengo una posición intermedia. Soy interaccionista. Creo que el conocimiento se construye porque el sujeto realiza acciones sobre el objeto. Es interaccionista, una posición intermedia. Como que estuviera en el medio del empirismo y del ignatismo. que je fais appel à l'action du sujet. Mais ils oublient que l'action du sujet, c'est justement une action sur les objets qui a par conséquent interaction et pas action à sens unique. Autrement dit, je ne suis ni empiriste ni inéiste, mais je suis constructiviste. Ahí lo dice clarito, ni empirista ni ignatista, soy constructivista. El conocimiento es una construcción. Soy constructivista, soy interaccionista, ¿sí?
C'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelle construction nouvelle par interaction avec le réel et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours auto-organisation et par conséquent une continuelle construction et reconstruction. Eh bien, pourquoi ne suis-je pas empiriste? L'empiriste pense que la connaissance est une sorte de copie des objets, une copie fonctionnelle, comme disait Hull. Or, ça n'est jamais une copie. Elle est toujours une assimilation, c'est-à-dire une interprétation par intégration de l'objet dans des structures antérieures du sujet. Le meilleur exemple qu'on puisse donner pour justifier cette thèse, c'est l'étude du dessin lui-même chez l'enfant, étant donné que le dessin, par définition, est une copie d'un modèle. Eh bien, ce qu'on observe chez le jeune enfant, c'est que l'enfant ne dessine pas ce qu'il voit, il dessine l'idée qu'il s'en fait, il dessine ce qu'il en sait, c'est-à-dire son interprétation, et non pas l'objet tel quel en tant qu'observable perceptible. Prenez par exemple la copie d'un losange. Je demande à l'enfant de copier ça, voilà le modèle. Eh bien, pour l'enfant, le losange, c'est un carré qui a des pointes. Alors, vous voyez le résultat, il vous dessine un carré avec une pointe dessus, ou bien il vous dessine un carré avec une pointe à côté. Vous allez voir maintenant une première expérience, c'est une petite fille nommée Emmanuelle qui a 3 ans, 6 mois et qui va copier devant vous un triangle. Bueno, fíjense que ahí va a mostrar qué pasa con los niños, ¿no? Es decir, él va observando a los niños para formular su teoría. Bueno, dice, primero vamos a ver a Emmanuel copiando un triángulo. Vamos a ver qué hace el niño, cómo lo copia y demás. O sea, tendríamos a Emmanuel, que es el sujeto que interactúa con un objeto, que es el triángulo. Take a good look at it, huh? Like that. Like that? And then the corners here. Little what? Little point here, see? Yes. Ce triangle, elle le conçoit comme une sorte de carré auquel elle rajoute 3 pointes. Des pointes qui sont d'ailleurs arrondies et pas pointues, mais qui représentent dans son esprit, elle le dit, 3 pointes. Autrement dit, critique de l'empirisme, la connaissance n'est jamais uniquement moulée sur les observables, elle ne consiste pas en observables purs, mais toujours en interprétation par assimilation à des structures. Bueno, miren qué importante eso. ¿Qué dice él? Le mostramos a esta niña un triángulo. Y los empiristas dirían, esa niña va a hacernos un triángulo tal como lo es. Pero nosotros vemos que la niña no dibuja el triángulo tal como es, sino como ella puede hacerlo. ¿Se parece al triángulo que le mostraron? No. No se parece para nada, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice Piaget? En realidad, el conocimiento no es una copia del objeto, porque si no hubiera hecho el triángulo tal como era. Por el contrario, el sujeto, dice en este caso esta niña que tiene 3 años y medio, asimila, ¿sí?, las propiedades de ese objeto de acuerdo a sus estructuras. Entonces, para ella el triángulo es así como ella lo dibuja, ¿sí? Fíjense que dice, yo le critico al empirismo cuando dice que el conocimiento es una copia del objeto. No lo es, porque cada uno asimila de acuerdo a las estructuras que tiene. Para esta niña, el triángulo es como ella lo dibuja, y no se parece en nada al modelo que le mostraron.
¿Sí? Bueno, ahí va un poquito más. Préalable. D'autre part, pourquoi ne suis-je pas innéiste ou a prioriste? Eh bien, prenez l'histoire des sciences. Toute l'histoire des mathématiques est une construction continuelle. En partant des nombres naturels, 1, 2, 3, 4, il a fallu des siècles pour construire l'ensemble des nombres entiers avec les négatifs. En partant des rationnels, il a fallu attendre jusqu'à Pythagore pour découvrir les irrationnels. Ça signifie que ces connaissances ont été construites. Elles ne sont pas préformées. Si on les croyait préformées, comme le pense Chomsky avec sa candeur biologique, eh bien, il faudrait penser que les mathématiques sont déjà là d'une manière implicite ou innée chez le bébé, mais pas seulement chez le bébé, chez l'animal, il faudrait remonter jusqu'aux invertébrés et aux protozoaires pour y voir la source des mathématiques. En réalité, les mathématiques, chez l'enfant, on y assiste d'un jour à l'autre, sont sans cesse construites par les actions du sujet. Elles procèdent à partir de la coordination des actions du sujet, de la logique de l'action du sujet. Et alors, de ce point de vue, il lui faut tout construire. Et même les choses qui nous paraissent les plus évidentes pour nous, il doit les construire. Je vous donnerai un petit exemple, ou plutôt vous allez assister à l'expérience avec un enfant. On montre à un enfant une ficelle qui présente cette configuration. On lui demande ce qui se passe si on tire de ce côté-là. Ben, il comprend très bien que si on allonge de ce côté, on va raccourcir de ce côté. Apparemment, il a tout compris. Mais si vous lui demandez est-ce que la longueur totale est la même dans les deux figures, ou bien la même que dans l'objet témoin que vous allez voir dans l'expérience qu'on va faire à l'instant, eh bien il nie la conservation. Ça n'est pas la même longueur totale, quand même il a compris une partie de la transformation. Eh bien que même une conservation aussi élémentaire ne soit construite que vers 7 ou 8 ans, vous montre combien il y a d'écart entre l'inné d'un côté et puis ce qui est peu à peu élaboré, construit, organisé par le sujet. There. So cut it. So we cut it. If we cut it there, will it be just as long? Yes. Is that okay? There. Now listen to me. Now the two strings are just as long? Okay, now this one we'll leave here. Now then, listen to this. If I pull this string like this, what's going to happen? This one will be big, and that one will be little. Where will it be little? There. And where will it be big? There. Okay. There it will be big, and here it will be little. Okay. So shall we do it? Yes. There. Is that right? Good. Now tell me this. This string from this end to this end, is it still just as long as that one, or is it not just as long as that one? Not just as long as that one. It is not just as long as that one. Okay. And what if we put this one back as it was before? How will it be if we pull here again? This one will be like this one. This one will be like this one. And where will the big part be? There. Yes, and where will the little part be? There. Okay, so we pull like that. And now the string from this end to that end, is it just as long as that one? Yeah. Yes? Yeah. Okay. And if we pull again, there, like that, are they just as long, both of them? No. No. Disons maintenant quelques mots des structures opératoires. ¿Qué vieron en eso que le preguntan a esa niña de 3 años? ¿Qué se ve? A ver. La reconfundió, me parece. ¿Por qué? A ver. Como que le hacía lo contrario. Fíjense que al principio, claro, al principio le muestra que las cuerdas son iguales, porque
cortan con la misma medida, o sea, que tengan la misma medida, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Lo vieron eso? Sí, profe. Bueno, ¿y qué pasa? Después, cuando ya están las dos cuerdas como de la misma medida, fueron cortadas con la misma longitud, deja una que está como, una que está estirada y la otra que no está desplegada, está como juntita. Y le pregunta cuál es la más larga. La niña ya había visto que las cortaron iguales y dice, no, esta es más larga. ¿Sí? Fíjense que tiene 3 años y medio. ¿Sí? Para ella es más larga la que ocupa mayor longitud, aunque ella haya visto que las cortaron con la misma longitud. ¿Sí? En cambio, si nosotros hiciéramos esa experiencia con ustedes, ustedes sabrían perfectamente que aunque una cuerda no esté estirada, tiene la misma longitud, porque ya vieron que son iguales. Pero esa niña que tiene 3 años y medio está viéndolo de manera diferente. ¿Por qué? Porque tiene estructuras diferentes. Y Piaget antes había dicho, en realidad no puede darse cuenta de eso, porque la conservación de la cantidad se logra a los 7 u 8 años. Mientras tanto, por más que se lo mostremos y demás, va a seguir diciendo esto, va a cometer este error. ¿Sí? Es típico de la edad. Bueno, no se preocupen que esto después lo vamos a ver como más detallado y lo van a ir como comprendiendo en este sentido, porque tenemos que trabajar con los estadios. Pero sí quiero que se queden con esta idea de cómo los sujetos a determinadas edades pueden comprender hasta cierto punto. No, por más que le mostremos y todo, no le vamos a hacer cambiar la idea, porque Piaget dice, tiene estructuras que le hacen ver la realidad de esta manera, y esas estructuras son diferentes y se van a ir modificando a medida que tenga otra edad. Bueno, ¿qué hay de importante en este primer video? Primero nos explicó por qué no es empirista y no es ignatista, o sea, no dice, bueno, a mí me acusan de ser empirista, bueno, yo no lo soy. Ni tampoco soy ignatista, explica por qué no está ni de un lado ni del otro, sino que tiene una posición intermedia, es constructivista, y dice, yo soy constructivista porque el conocimiento se construye cuando los sujetos realizan acciones sobre los objetos. Y ahí empiezan a mostrar las acciones que realizan los niños, como un adulto, recién también dijo, la reconfundió, claro, porque le está haciendo preguntas, lo va como conflictuando a la niña, ¿sí? Le va proponiendo preguntas, y bueno, y entonces ahí lo que está haciendo la niña es interactuar con los objetos de acuerdo a las estructuras que posee. Bueno, vamos a terminar de ver el video y luego vamos a hacer una actividad. J'entends par là des systèmes de transformation exécutés par le sujet, donc le prolongement des actions du sujet, mais de transformations qui peuvent se composer entre elles et donner un système fermé. Exemple, une classification ou bien une sériation dont vous verrez tout à l'heure un exemple expérimental, ou bien une table à double entrée ou tout ce que vous voulez. Et pour ce qui est des opérations, je les définirai comme des transformations ou actions du sujet et qui peuvent être retournées, qui sont réversibles. Exemple, l'addition dont l'inverse est la soustraction. Or, nous avons étudié longuement les structures les stades des avant-langage et à partir du langage. Une objection continuelle qu'on nous fait, et surtout chez les anglo-saxons, c'est que la structure n'existe que dans l'esprit de l'observateur, du psychologue, et que la structure n'est pas comme telle dans l'esprit de l'enfant. Eh bien, à cela, j'ai une réponse qui me paraît bonne, c'est que je définis la structure comme étant ce que l'enfant sait faire et non pas ce qu'il en pense. Il ne fait pas du tout lui-même une théorie de la structure, bien entendu, mais il exécute des actions et nous constatons, nous, que ce qu'il sait faire dans ces actions est bien coordonné et surtout que cela lui permet d'en tirer par déduction des conséquences auxquelles il n'avait pas pensé, comme nous allons le voir tout à l'heure à propos de la sériation. Autrement dit, la structure
c'est en fait un ensemble de pouvoirs coordonnés que le sujet a acquis et dont le théoricien peut formuler les lois d'une manière abstraite, mais dans l'esprit de l'enfant, ça n'a rien d'abstrait, ça n'a même rien de théorique, c'est l'ensemble de ces pouvoirs coordonnés entre eux. Nous allons constater, d'abord voir comment se constitue une structure qu'est la sériation. Yes. They're like stairs, aren't they? Okay. I'm going to give you these sticks here, and you try to put them together so they make stairs. Okay? Put them there, okay? Good. I'm spreading them out a little bit. Les jeunes enfants, antérieurement aux opérations, au niveau préopératoire, se bornent à faire des couples, des petits et des grands. Et le premier des sujets que vous allez voir, Barbara, à 3 ans, 6 mois, se borne à disposer ses bâtons qu'en petits et en grands. Little ones go there. The little ones go there? And the big ones? There. Well then, put them... Can you show me once again, a little louder? The big one's here, the big one's here, the big one's here, the big one's here, the little one's here. Yes, that's fine. You put the big ones here and then the little ones here. That's fine. Bueno, ahí ustedes tienen el primero de los videos, como les decía, son 3, yo los voy a dejar en plataforma para que ustedes los puedan volver a ver, pero los videos para entenderlos hay que ir leyendo los materiales. Es bastante compleja la teoría de Piaget, no es fácil, ¿sí? Entonces hay que leer, y hay que leer bastante para ir entendiendo, para saber cómo vamos comprendiendo. Pero bueno, ya en principio, no sé si pueden ver las diferencias que tiene con el conductismo. Acá no existen los premios y los castigos. Acá los sujetos realizan acciones sobre los objetos. Es muy, muy diferente. Bueno, miren, yo en plataforma dejé una actividad que la vamos a hacer ahora. Si ustedes ingresan al aula desde... Ahora no es necesario porque yo les voy a mostrar en pantalla y les voy a mandar justamente la actividad, ¿sí? Ustedes dice, actividad, clase 24 de junio, ¿sí? ¿Cómo construimos conocimiento según Piaget? Y acá yo les pongo una consigna que dice, estimados estudiantes, les propongo la lectura de 4 episodios que muestran cómo sujetos de distintas edades construyen conocimiento. La idea es que identifiquen cómo se van complejizando las estructuras que poseen los sujetos, que pueden y que no a determinadas edades, ¿sí? Explique desde los textos el concepto de estructuras. Desde el texto que dice el desarrollo desde la psicología genética, me tienen que decir qué son las estructuras y cómo se ven en estos ejemplos. Luego les pregunta qué es el desarrollo según Piaget, también está en ese texto, cuáles son los factores que lo influyen, van a ver que son 4. ¿Se ven estos factores en los episodios analizados? Cuando digo episodios me refiero a lo que van a leer en el archivo que está acá. Después dice, explique los siguientes conceptos: inteligencia, adaptación, asimilación, acomodación, invariantes funcionales. Y el material que ustedes van a tener, y que vamos a trabajar con eso ahora, es el siguiente. A ver, esperen que les muestro. Ahí se está descargando. Te lo voy a enviar, te lo envío a Abby, así lo compartís, por favor. Abby, ¿estás por ahí? Profe, ¿qué esos conceptos es con nuestras palabras o con el texto No, del PDF? con el material, con el material. Acá en el chat lo voy a subir también, se lo envié recién a Abby para que lo envíe al grupo de WhatsApp y lo voy a mostrar ahora en pantalla, ¿sí? Esperen que se los envío acá también. A ver si lo pueden descargar de acá y si no lo tienen en plataforma. Ahí lo mandé igual.
¿Lo mandaste? Ah, bueno. Ahí, ese archivo que les mandó Abby es el que les voy a mostrar ahora, acá en pantalla. Ustedes si quieren pueden ir siguiendo de ahí o podemos ir leyendo acá en la pantalla. Es un PDF. Me salió un poquito ahí raro cuando lo escaneé, pero bueno, perdón. Dice, muchos niños concurren diariamente a comprar golosinas al comercio en el que se le realizaron las observaciones. Los niños van solos, llevando unas monedas en su mano, a causa del conocimiento incipiente que tienen estos niños, que estos niños tienen del dinero y de la situación de compra-venta. Estas transacciones exigen un compromiso activo tanto por parte del comprador como del vendedor. Las situaciones que se presentan a continuación son segmentos de interacción entre un niño y un adulto en un contexto institucional cotidiano, que es un comercio. Bueno, y ahí tienen el primer cliente. Es Carlos, que tiene 4 añitos, ¿sí? Él va a comprar, el vendedor es un adulto y él le dice, ¿cuánto sale eso? Señala los alfajores triples. El vendedor le dice 50 centavos. Claramente es de otra época, ¿no? El episodio. Y eso dice, ¿cuánto tenés? Una moneda grande, dice Carlos. A ver, mostrame cuál es la moneda grande, le dice el vendedor. Esta. Saca una moneda de 25 centavos. Te alcanza un bizco, que es un bizcochuelo, ¿no? Y entonces Carlos dice, ¿y otra cosa? 2 chocolatines y un flim pub. No, dame el grande, se refiere al bizcochuelo. ¿Sí? Bueno, fíjense, ahí esta es la manera en que él ve cómo se realiza la compraventa y acá les explica, dice, aunque pregunte cuánto sale una determinada golosina, en este caso sería, el niño no argumenta en función de la cantidad de dinero, porque fíjense que él dice, tengo una moneda grande, no dice, tengo una moneda de 25 centavos. Dice, además, prefiere la golosina que es grande, y dice que la moneda que trae es grande. Evalúa su moneda por el tamaño. La moneda grande le sirve para comprar algo grande. Criterio que no es económico, porque nosotros podemos tener una moneda de 50 y una moneda de 1 peso, y sabemos que la de 50 es más grande, pero no tiene, la que vale es la que vale más es la de 1 peso, ¿no? Pero para este niño de 4 años, el criterio para evaluar el dinero es si es grande o es pequeño. Entonces, por eso les va explicando. Ahí dice, ante la propuesta del adulto, no reformula su idea acerca del valor de la moneda y de lo que obtiene con ella, ¿sí? Bueno, ahí tienen el caso de Carlos de 4 añitos. Después viene el caso de Pamela, que tiene 7 años. Dice, ¿me das un Jorgelín, que es un alfajor, de leche de chocolate? Le dice al vendedor. De chocolate, y con lo que sobra, ¿cuánto sobra? Te sobran 25 centavos. Recibe de la clienta 75 centavos, una moneda de 50 y otra de 25. ¿Cuánto están los sugus? 4 sugus por 10 centavos. Dame, me alcanzan 8, ¿no? Más, le dice el vendedor. Ah, piensa, 10 y 10, te doy 8 sugus. ¿Sí? Dice, esta niña consulta al vendedor, pero ella a su vez lo controla, anticipa que le sobrará dinero, luego de adquirir el alfajor, solicita información acerca de qué puede comprarse con el vuelto y anticipa nuevamente que es suficiente para comprar los caramelos deseados, aunque no está claro en qué medida ella puede realizar por sí misma las operaciones aritméticas. Parece comprender perfectamente la lógica de alcanza o no alcanza, y sobre la base de ese saber organiza el repertorio de posibles compras y toma sus decisiones. Pero esta es una niña que tiene 7 años. El tercer episodio también tiene como protagonista un niño de 7 años que es Maxi. Él dice, ¿tenés este? Muestra un paquete vacío de semillas de girasol, pipas. Sí, dice, dame 3 porque tengo 3 monedas, tiene 30 centavos. No te alcanza. Lleva uno y te sobran 10. Bueno, acepta, pero se va visiblemente disconforme. ¿Sí? Bueno, ahí hay otro razonamiento, porque dice, el niño fundamenta su pedido por la cantidad de monedas que tiene, argumentando a partir de la correspondencia entre los elementos de los dos conjuntos, paquetes y monedas. Tiene 3 monedas, quiere comprar 3 paquetes. Se trata de un esquema cuantitativo.
pero que no implica la coordinación de distintas dimensiones, necesaria para la comprensión y utilización del dinero. Acepta el intercambio, pero continúa dudando acerca de si eso es justo. Fíjense que también tiene 7. Y por último, el cuarto episodio tiene como protagonista Jessica, que tiene 9 años. ¿Cuánto sale el alfajor, Milka? 50 centavos, dice el vendedor. Pensativa dice, no, mejor dame 2 alfajores de 10 centavos y pone la moneda de 50 centavos en el mostrador. Sí, ¿qué más? ¿Y cuánto sale la bananita Dolca? 40 centavos. Bueno, entonces llevo las 2 cosas, pero no te alcanza. ¿Por qué? Si sumás 20 más 40, es verdad, me faltan 10 centavos. Claro, 2 más 4. Son 6, piensa. ¿Y cuánto sale la bananita chica? 30 centavos. Entonces llevo los 2 alfajores y la bananita chica. Esta niña parece haber comprendido perfectamente el significado del dinero, solo pide información sobre los precios y puede armar por sí misma el repertorio de compras posibles y tomar la decisión al respecto. El dinero es para ella un equivalente general que permite medir el valor de los distintos bienes. En el momento de hacer el cálculo parece cometer un error en la anticipación del costo total, pero se corrige y logra ajustar el resultado. Bueno, fíjense que tienen 4 episodios con niños de edades diferentes. Bueno, hay 2 niños de 7 años, pero ¿qué tendrían que hacer ustedes? Primero un cuadro comparativo para ver qué va pasando con cada niño, cómo razona, tienen ahí la explicación, pero deberían decirlo con palabras de ustedes. ¿Qué pasa con el niño de 4 años? Luego, ¿qué pasa con los niños de 7 años? ¿Cómo razonan el valor del dinero? ¿Y qué pasa con la de 9? Primero eso, para ver cuál es la diferencia según las edades. Una vez que hicieron eso, yo les pido que ustedes me expliquen, vamos a la consigna de nuevo, fíjense, yo les pido que ustedes, primero, identifiquen cómo se van complejizando las estructuras que poseen los sujetos. O sea, ¿qué puede hacer el niño de 4 años y qué no puede hacer? ¿Qué puede hacer el de 7 y qué no puede hacer? ¿Sí? ¿Y qué puede hacer la chica de 9 y no puede hacer? O sea, siempre pienso lo que puede hacer según la edad y lo que no puede hacer, las 2 cosas. Eso lo pueden ubicar en un cuadro, ¿sí? Ponen el nombre del niño y la edad, ¿sí? Fíjense que todos están comprando y van razonando de manera diferente. Bueno, una vez que terminan ese cuadro, explican cómo se van complejizando las estructuras, pero también qué es una estructura. Y entonces van al texto que habla sobre el desarrollo desde la psicología genética y transcriben el concepto de estructura. ¿Por qué estos niños tienen estructuras diferentes? ¿Y qué es una estructura? Lo buscan y lo escriben. Luego yo les pregunto qué es el desarrollo. También lo buscan en ese texto, el desarrollo desde la psicología genética, y lo explican con palabras de ustedes. ¿Cuáles son los factores que influyen? ¿Sí? Y si se ven esos factores en los episodios, lo ven en cómo los niños van interactuando, están los factores de los que nos habla el texto, lo tienen que fundamentar, ¿sí? Con ejemplos de los episodios que les muestro ahí y con ejemplos del texto. Y después, por último, que me expliquen los conceptos de inteligencia, adaptación, asimilación, acomodación, invariantes funcionales. Ahí hay que buscarlos en el texto y transcribirlos, ¿sí? ¿Qué se dice en el texto? Esto lo tienen que subir acá, en esta parte, para que yo pueda ver cómo han realizado la actividad, ¿sí? ¿Alguna duda? Profe, transcribirlo, o sea, tal cual está en el texto. Exactamente, sí. Bueno, yo lo que necesito, como nos queda media hora, es que ustedes avancen con esta actividad hasta donde ustedes lleguen y que la suban, ¿sí? A las 8. Entonces yo voy a ver qué hicieron y les voy a hacer una devolución para que ustedes la puedan seguir haciendo y reentregarlo. Bueno, ahí dice Joel que es re perdido. Bueno, hay que leer la consigna que está en plataforma. Hasta las 8 tienen tiempo para realizar, o sea, no la tienen que terminar, pero sí quiero ver qué pudieron hacer hasta las 8. ¿Estamos? Bueno, me parece que la conexión anda medio raro. ¿Ustedes quieren quedarse acá conectados y yo los pongo en una sala a trabajar? ¿O lo quieren hacer y lo suben a las 8? Para que yo sepa que hicieron algo. ¿Qué prefieren? Sí. ¿Me escucha? Sí.
Yo me conecté hace un ratito porque llegué hace un rato y bueno, también estoy bastante perdida. Pero Sí. ¿tiene algo que ver con el video que estaba proyectándose La consigna, actividad? no Sí. tanto, porque en realidad hay que ir a plataforma, ¿viste? Al aula de Sí, eso psicología. lo vi. Ajá. Bueno, ahí vos tenés ese archivo que mandó Abigail al grupo, Ah, o sea que pero todo en la es con la plataforma, plataforma. claro, todo es con Ah, lo que está en listo. plataforma, las consignas son esas, porque hay que analizar lo que está en ese PDF, hay que armar un cuadro, cómo resuelve la compra el niño de 4 años, cómo la resuelven los niños de 7 y cómo lo resuelve la niña de 9. ¿Sí? Ah, bueno, listo. ¿Cuál buenísimo. es? Bueno, eso. Y después hay que Sí. trabajar con el texto, que es el desarrollo desde la psicología genética, para Que es el contestar PDF que qué está es ahí una abajo. estructura. No, ese es el del episodio, el que mandó Abigail. El otro está en el Ah, bien. cuadernillo. El otro está en el Listo. cuadernillo y Buenísimo. también está en plataforma donde dice materiales de estudio. Dale, buenísimo. ¿Sí? Gracias, profe. A las 8 todos me tienen que subir hasta donde hayan llegado. No importa si solo hicieron el cuadro. Yo quiero ver que ustedes hicieron algo. ¿Puede ser? Profe, ¿cómo lo resuelve y cómo no? O sea, es lo que estaba diciendo, ¿qué es lo que puede hacer y qué no? ¿A eso se refiere? Claro, porque vieron que dice, por ejemplo, el niño de 4 años mide el dinero por si la moneda es grande o es chica, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué hace? Lo mide desde ese lugar, pero no puede darle el valor al dinero. O sea, para él una moneda de 50 es grande, vale más que una moneda de $1, por decirte, ¿no? Porque está a los 4 años e interpreta de esa manera. ¿Sí? Perfecto. Sí. Gracias. Entonces, ¿Lo hacemos en... sí, lo pueden hacer de a 2. Bueno, si está, por ejemplo, ahí está María, Rocío y Mireya, pueden trabajar las 3. Lo suben, ¿sí? Y colocan quienes trabajaron. Hasta donde hayan llegado. Yo me conformo aunque sea con el punto 1 y después se los devuelvo y ustedes completan la tarea para el próximo viernes. ¿Está bien? Pero ahora tiene que haber un avance porque nos queda media hora. Ok. Bueno, se desconectan y trabajan y luego lo suben a las 8, yo lo miro y les hago la devolución enseguida, ¿sí? Listo, profe. Yo les hago la devolución, ustedes completan los otros puntos y lo vuelven a subir. Tienen tiempo hasta el otro viernes igual para hacer el resto. Pero sí tengo que ver algo hoy, como que hicieron algo, ¿sí? Profe, Sí. ¿pudo corregir los parciales de psicología? Se los voy a subir, ahora están más o menos a las 11 de la noche, les voy a mandar un mensaje privado por plataforma con la nota, ¿sí? Okay. Apenas vayamos a la escuela, si el lunes nos encontramos, se los entrego en mano para que también me firmen el corte evaluativo, ¿sí? El lunes hay viento acá en Zapala. Bueno, pero seguramente vamos a tener clase, yo creo que el lunes ya vamos a estar allá. Cuando nos veamos yo les llevo los parciales, tengamos clase o no. Profe. ¿Sí? Bueno, entonces, a las 8 todos tienen que subir un avance, ¿sí? Si trabajan de a 3, por ahí yo les sugiero que suban las 3, así les queda registrado cada uno, aunque sea el mismo trabajo y en los 3 diga Rocío, María y Mireya, que las 3 suban para que les quede registrado. Y si están solitos, lo hacen de manera individual. ¿Estamos? Si no, se pueden conectar entre ustedes a través de una llamada de WhatsApp, lo resuelven juntos, de a 2, no hay problema. Pero hasta 2 o 3 como máximo. ¿Sí? Sí. Bueno, cualquier cosita, ustedes tienen mi número y me pueden hacer consultas y nos volvemos a conectar acá si necesitan alguna consulta más. Y si no, los espero en plataforma, que suban la actividad a las 8, hasta donde hayan llegado. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, esta clase queda grabada, avísenle a los compañeros que es importante que la vean, para que entiendan la actividad también de plataforma, porque hay que leer y demás, ¿sí? Ok. Y más allá de que hoy entregan un avance, para el viernes que viene tiene que estar el trabajo completo en plataforma, porque lo vamos a ver en clase, lo vamos a revisar y demás. Bueno, ¿algo más? ¿Quieren preguntar? No. ¿No? Bueno, Profe, a disculpe trabajar, de vuelta. entonces, sí. El Sí, decime, concepto Joel. de estructuras, ¿eso lo hacemos con Sí. con nuestras, No, está con lo en que el entendemos? texto O... de... Ah, Está en el conceptual más, texto... tipo, llegamos y copiamos. Claro. Está en el texto, claro, lo sacan de ese texto, el desarrollo desde la psicología genética, que lo tienen en el cuadernillo. Si tienen el cuadernillo impreso, tienen el texto, y si no tienen el cuadernillo impreso, acuérdense que en plataforma tienen los materiales, los pueden descargar de ahí.
Ah, listo, profe. Gracias. Si alguien no se acuerda del texto, lo envío de nuevo, pero creo que todos lo tienen, ¿no? ¿Saben de qué texto estoy hablando? Sí. Ese que dice que yo les había dado la clase pasada para que ustedes leyeran. Acá se los muestro igual en pantalla. A ver. Miren, ustedes van, ahí les muestro, les comparto la ¿Ese que dice pantalla. el de desarrollo de la psicología genética? Claro, ven que ustedes van donde dice Año programa 2005. de la asignatura y materiales de la unidad 1, y ahí tienen conductismo, no, perdón, porque no es ahí donde dice unidad 1, sino donde dice unidad 2, material, me equivoqué yo. Unidad 2, materiales. ¿Vieron? Ustedes abren unidad 2, materiales, y ahí hay dos textos. El primero, el que dice desarrollo en la psicología genética. Ustedes lo abren, ahí lo estoy abriendo yo y se los muestro. ¿Cambió la pantalla? Dice Universidad del Comahue, el desarrollo desde la psicología genética. No. No, profe. Ahí se los muestro de nuevo. Ahí, miren, ese es el texto. El desarrollo desde la psicología genética. Está en el cuadernillo. Si tienen el cuadernillo impreso, lo van a encontrar. Y si no, lo descargan de plataforma, donde dice unidad 2. ¿Ya empezamos con la unidad 2? Sí, Piaget es la unidad 2. Ah, ok. Miren el programa, acuérdense que tienen el programa. Bueno, acá tienen todos los conceptos que yo les pido. Bueno. Con ese texto hay que trabajar. ¿Alguien necesita que se lo envíe a Abigail para que lo comparta en el grupo o no es necesario? Si no se lo envío y Abby lo manda al grupo. Sí, profe, por favor. Bueno, ahí se lo envío a Abby y ella lo comparte. Bueno, a trabajar ahora para que me puedan hacer alguna entrega a las 8. ¿Sí? Sí, profe, nos vemos. Miren que hoy en sus casas tengo cámaras, ¿eh? No vayan a hacer otra cosa que no sea psicología porque yo estoy viendo todo. Sobre todo Flor con Gaby que odian psicología. Bueno, Flor, porque Gaby nunca ha dicho nada, es verdad. No voy a comentar. Ezequiel quiere que le mande el material, profe. ¿Quién? Ezequiel. Bueno, ahí yo se lo comparto a Abby, que no sé si está conectada o se me fue. Esperen que ahí le digo. Si no, alguien mándeme un mensajito así yo comparto. Ahí se lo mandé a Abigail para que comparta en el grupo. Pero también lo pueden descargar de plataforma. Fíjense que en plataforma ustedes entran y lo tienen. A ver si lo puedo subir acá. Capaz que ustedes de acá también lo pueden descargar. Pero... acá lo subo en el chat, miren. A ver si les figura. Ay, no lo sube. No, acá no me deja subir. ¿Alguien me quiere mandar un mensaje? Así yo se lo de los que están conectados. Así yo lo envío y ustedes lo comparten. O lo envío al grupo de ingresantes. Entonces ahí lo van a poder descargar. Ahí va. ¿Dónde está? En plataforma. En la parte de trabajos prácticos. Acá hay alguien que me escribió y ahí le mando. Y ahí te saco una fotito también de la consigna. ¿Quién me escribió? A ver, esperen que vea la fotito. Ah, Ezequiel. Ezequiel, compartí en el grupo también la consigna, porfi. A ver, yo saco una foto, pero está en plataforma la consigna. Ahí va. Bueno, ¿encontraron la consigna? No. ¿Lo envió Ezequiel? Está como situaciones para analizar. Claro, ese que dice, exactamente, eso que dice situaciones para analizar, háganle clic y ahí aparece la consigna. Gracias, profe.
Fíjense, les tiene que aparecer así. Situaciones para analizar y están todas las consignas. Incluido el archivo que ya mandaron al grupo, que son los episodios. Bueno, ahí a ese espacio también tienen que subir lo que hagan. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, nos vemos. Me avisan